Vuelta con ustedes, el Comité de Usuarios del Transporte ha venido denunciando en los últimos días que es posible, en medio por supuesto de las discusiones de las tarifas para este año, tanto del pasaje urbano, interurbano y suburbano, que pudiera darse una tarifa superior a $1 en el caso de la tarifa suburbana. Esto ante la dificultad que tendrían los transportistas de poder acceder al combustible. Recordemos que este año también el Ministerio de Transporte ha anunciado una modificación respecto a la forma de subsidio para los transportistas. Estuvo acá con nosotros en el estudio el vicepresidente de Fontura, Eloy Zulbarán, precisamente hablando sobre este tema, cómo ahora este mecanismo va a funcionar. Al momento no tenemos conocimiento si finalmente ya está operando esta modalidad, que planteaba básicamente una modificación que iba en paralelo a lo que es la lista que establece cada una de las líneas de transporte para poder surtir combustible. Las unidades tenían que estar a nombre de los transportistas directamente, una serie de modificaciones que el gremio del transporte rechazó en su momento, pero que hoy la preocupación es que toda la dificultad que existe respecto a este tema pueda llevar el precio del pasaje a $1. Muchísimas gracias por acompañarnos, ingeniero. Ingeniero Luis Salazar, presidente del Comité de Usuarios. Bueno, para nosotros el anuncio del Gobierno Nacional del combustible en un precio de 0,50 centavos de dólar para el gasoil nos cayó como un balde de agua fría, porque inmediatamente en las comunidades empezó la preocupación de qué incidencia tenía ese 0,50 en el costo del pasaje. Claro, aclaramos que no hay nada oficial respecto a esto. No, ha circulado algunas informaciones, gracias a Reuters, algunas agencias internacionales que han tenido acceso a documentos que establecen que Petróleos de Venezuela estaría autorizando la venta de gasoil a 0,50. Sí, eso, pero cuando uno está en la comunidad, los transportistas que están en las líneas le empiezan a indicar a uno, mire, va a subir el gasoil, y ya ustedes saben que el pasaje no puede ser 1,50, sino que vamos a estudiar cuánto va a ser la injerencia en el pasaje como tal. Y eso pues trae ruido en los servicios que por sí son precarios. Un servicio de transporte ahora se ha catalogado en dos niveles: el nivel mañanero, ¿verdad? La gente se mueve de 6 de la mañana a 9 de la mañana, de ahí quitan el servicio hasta las 4 de la tarde, de 4 a 7, y este lapso es porque ellos indican que es para ahorrar combustible, es decir, ahorrar gasoil, debido a que duran hasta más de 24 horas en una bomba de gasolina para cargar el producto. Pero no tan solo aquí en Caracas, sino el problema se radica en el interior del país. Una de las ciudades más conflictivas es el estado Apure, en San Fernando de Apure, donde hay 2 bombas de gasolina, y ese abastecimiento de combustible va a uno de los estados que está más desasistido de combustible, que es el estado Amazonas. Y obligadamente la gente tiene que pasar. Y si tú no equipas en San Fernando de Apure y no hay combustible, usted se quedó varado allí hasta que algún día llegue una gandola. Ese es el temor de parte del transporte público como tal. Y la otra de las cosas es la calidad de servicio. Me sigues aumentando, pero no me das calidad de servicio. Las unidades siguen en proceso de deterioro por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos, y nosotros somos los que pagamos los platos rotos porque son unidades destartaladas, sabemos que no tienen caucho, y en cada terminal de pasajeros noten que hay un funcionario del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre que avala que esa unidad salga en esas condiciones, porque no hay unidades y no pueden dejar a la gente varada en un terminal, porque sencillamente deberían de cumplir con las normas establecidas en el código de la ley de transporte. Bueno, esos son detalles que nosotros hemos estado evaluando, y cuando nosotros sopesamos eso y sacamos la cuenta, ellos nos han indicado que posiblemente pudiera estar rondando $1 el costo del servicio para una ruta urbana corta. La ruta suburbana tendría una incidencia de un 50%, y la ruta extraurbana se escaparía de las manos. A eso lo dijo el presidente de la Cámara, Fernando Mora, cuando indicó que un pasaje para San Cristóbal costaría $40, $50. Eso lo está diciendo el presidente de la Cámara. Nosotros reflejamos, y eso genera ruido y alarma, porque prácticamente te arropa, te cierra, pues no te deja capacidad de movimiento en las diferentes ciudades. Un salario mínimo serían 30 pasajes, y 30 pasajes estamos hablando de 15 días. 15 días, exacto, nada más que el pasaje. Nada más que el pasaje. Entonces, eso es lo que hemos planteado al gobierno, y hemos planteado en los gobiernos municipales y en los diferentes sectores donde tenemos que discutir cuál va a ser la posición del gobierno ante una realidad existente, porque no puede mantenerse callado el gobierno ante algo que se dice internacionalmente. Internacionalmente se habla de una cifra, la gente dice la cifra, pero el gobierno no se pronuncia. El único que se pronunció
con relación a eso fue la gobernadora o el gobernador de Monagas, que inmediatamente dijo, no, aquí en Monagas el pasaje va a ser 1.50, pues nosotros tenemos nuestras bombas de gasolina y gasoil que lo manejamos, entonces no puede haber causal para que haya un incremento. Pero ese es el gobernador, pero los otros gobernadores no se han pronunciado al respecto. ¿Por qué? Porque el problema es el abastecimiento del combustible. Cuando no hay la suficiente cantidad de gandolas, vamos a decirlo así, para poder surtir a todo el territorio nacional. Y es verdad, porque lo hemos visto en zonas donde los transportistas pesados y los transportistas de público, o sea, transportistas de transporte público, transportistas de carga pesada, duran hasta 2 y 3 días en una cola, señores. Y eso tiene un coste y un valor agregado que ellos aducen para discutir tarifas. Y eso es válido. Eso es válido porque estará en 2 días en una cola para que te den 40 litros de combustible, porque si no te dan 40 litros y tienes que pagar, no sé si utilizar la palabra coima, para que le den otros 20 litros, bueno, eso está también en el costo del combustible. Ese es el temor que tememos nosotros y le hemos planteado al gobierno. Justamente vengo de una reunión. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? ¿Cuál ha sido la respuesta a este planteamiento? Fíjate que la respuesta del gobierno es hablar de ese monto de 0.50 es una especulación. Eso lo está diciendo el gobierno. Claro, porque es que no hay nada oficial, es lo que mencionamos. Es una especulación. Sin embargo, nosotros le planteamos a ellos que en vista de esa especulación nosotros nos cuidamos y le hemos planteado de que haya un incremento que no llegue al 50% de la tarifa que se está especulando. Entonces, porque si nosotros vemos que el gasoil es decir, pudiera, un 0.25 podríamos estar planteando 0.25 subsidiado al transporte público en bombas específicas, eso lo llevamos a la mesa. El gobierno vio con buena preocupación esa propuesta, que es la que está ahorita, mientras nosotros estamos en este programa, es la que está evaluando en función de tomar una decisión. Porque le voy a decir algo, hay un problema en el gobierno con relación a esa toma de decisiones. Estas son tomas de decisiones que no son desde el punto de vista técnico, o sea, del gasoil, la gasolina, no. Esto es una toma de decisión sociológica. Aquí hay sociólogos sociólogos del gobierno, que deben de haber estudiado cuál es la incidencia de esta toma de decisiones especulativa en la realidad. ¿Ve? Entonces no la evaluaron. Hubo una falla que hoy justamente cuando estábamos con la reunión del gobierno, ellos asumieron que si hubo una falla desde el punto de vista sociológico, o sea, el impacto que esa mentira o verdad diera a la gente. Entonces vamos a estudiarlo y la propuesta de ustedes como comité de usuarios es una de las propuestas más sensatas, porque no estamos hablando de un 100, estamos hablando de un 50%, estamos hablando de unas bombas de gasolina que sean directamente con el transportista y que sea controlado por el mismo sector transporte. Eso conllevaría también a la tarifa, porque entonces $1 estamos hablando de 5 bolívares, ¿verdad? Hablando en moneda nacional. Entonces la tarifa conllevaría a 2 bolívares, 2.50, pero yo creo que vamos bajando a 2 bolívares. Por ahí van los tiros. Y eso nos llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque la tarifa real aceptada por el Ministerio en este momento, legalmente estipulada en el Ministerio, es de 1.50 centavos. O sea que se subiría 50 centavos para llevar la tarifa. Eso es lo que está... un aumento de menos del 50%. Exacto. Y ya el viceministro de Servicio Público, Néstor Reverol, dijo que no iba a aceptar que ningún alcalde aumentara la tarifa sobre lo que ya está establecido en Gaceta Oficial, que es 1.50. Es decir, se lo puso hoy en la mesa. El alcalde o alcaldesa que tome una decisión que vaya en contra de lo que está estipulado en la Gaceta, nosotros tomaremos las acciones que tengan que ver con eso. ¿Qué dicen los transportistas de esta propuesta? Bueno, los transportistas mantienen el silencio porque es una toma de decisión del gobierno, no es una toma de decisión del gremio como tal. Y eso es lo que ha traído problemas con nosotros, porque ¿qué hacemos los usuarios? Discutimos con el transportista que no llegas a la hora, discutimos con el transportista que la unidad no sirve, discutimos con el transportista todo lo que tiene que ver con el servicio. Pero ojo, cuando se toma la decisión de proveer el servicio de gasoil, escapa de las manos del transportista y escapa de los usuarios. Entonces, ¿queda en manos de quién? Del gobierno nacional, quien es, al fin y al cabo, va a tomar una decisión y nosotros no tenemos otra alternativa sino asumir lo que diga el gobierno nacional, pero
con la salvedad, como le estoy diciendo ahora, de que nuestras propuestas fueron escuchadas. Y eso es importante, que hayan escuchado a los usuarios en el sentido de que cuál va a ser la incidencia en nosotros, un costo de pasaje elevado, porque sencillamente las condiciones económicas no están para eso. A lo largo del tiempo, el Comité de Usuarios ha reclamado precisamente que la tarifa responda a la lógica de los transportistas. Con esta realidad que estamos viendo hoy, básicamente la estructura de costos que hoy preocupa al transportista tiene que ver con el combustible. ¿Qué pasa con el otro compendio de discusiones que existían en el pasado referente a repuestos, referente a todo lo que tiene que ver con los suministros para el funcionamiento de las unidades? Bueno, eso quedó en el pasado. Quedó en el pasado porque hoy todo se centra en gasolina y gasoil. En gasolina y gasoil en este momento, porque es el que dinamiza el movimiento. Entonces, al dinamizar el movimiento, es el volumen de gasoil y gasolina que esté rodando lo que incide realmente. Con relación a los repuestos y al mantenimiento preventivo de las unidades, ya todos sabemos que está en dólares, ya sabemos cuál es el precio del dólar, pero no existen parámetros para nosotros decir, como decíamos antes, bueno, un Producto Interno Bruto de tanto, nosotros podemos decir que la inflación es tanto, nosotros podemos decir que incidencias que pueden indicar a futuro cuál es el precio del pasaje. Eso no existe ahora. Ahora lo que estamos es, mira, vamos a pasar que no pase de un bolívar 50 en la ruta corta, o en este caso de 2 bolívares, porque también tenemos que ver qué pasa con la seguridad del usuario, también tenemos que ver qué pasa con el servicio como tal, en el sentido de que se llaman rutas expresas. También hay que hablar, como hizo de Viana, sobre lo que se llaman rutas creadas en rutas privadas de servicio que están creándose por allí para prestar en áreas definidas. Y aplicaciones de servicio de transporte privado. Aplicaciones, sí, no, claro. Todo eso podemos ir, y estamos al tanto de todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo a la gente que me está viendo de Baruta. Baruta, el Laurel, el sector de Laurel tiene 34 comunidades. Es una ruta muy extensa. Ahí tienen 5 años sin servicio de transporte en Baruta, ¿verdad? Bueno, nosotros llegamos allí y le indicamos a la gente, bueno, pero si no pueden prestar el servicio, vamos a tener una ruta privada, el Laurel-La Hollada. Y esa ruta tiene un costo. Ese costo es de 5 bolívares. ¿Lo asumimos todos? Sí. ¿Quiénes son la gente privada? Sí. Bueno, la gente sale en 2 unidades. Una que sale a las 6 de la mañana del Laurel y llega a La Hollada, y otra que sale a las 7:30 de la mañana. Se presta el servicio totalmente privado, sin nada que ver con concesiones de ruta, discusiones en la alcaldía, por aquí, por allá. No. Es un transporte privado. Estoy llevando a los usuarios. Los usuarios contrataron ese servicio en vista de que la alcaldía no tuvo la capacidad de respuesta en 22 años. Y nosotros le dimos respuesta, conseguimos la unidad y la colocamos allí. El tema es si es sustentable en el tiempo sin el subsidio de la coyuntura que lleva que el transporte público no pueda cubrirlo. Claro, porque es que cuando nosotros vemos, cuando nosotros vemos que se da una concesión de ruta, no se hacen los estudios. Entonces, el transportista en el lapso de tiempo entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, eso le da pérdida porque el carro va vacío y tiene que consumir los insumos. Claro. No le da la base. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Oye, no hablamos de la seguridad, vale, me da tiempo. Nos quedó pendiente. Y mañana, por cierto, viene José Luis Trocel para conocer el lado también de los transportistas, de lo que está ocurriendo respecto a esta materia. Luis Salazar es presidente del Comité de Usuarios del Transporte. Nosotros hacemos una pausa y cambiamos de tema. Hablamos de política local al regreso del municipio de Chacaba, específicamente con el concejal Ilmer Escalona.